que nos amas, Dios, y por eso nosotros también te amamos. Gloria al Señor. Puede estar cómodo. Es que este tema es muy lindo. Saber que Dios nos ama, saber que Él está con nosotros, saber que tenemos a alguien que nos acompaña, que nos guía, que nos consuela. Y es que el amor se relaciona también con el corazón. Entonces tenga en este momento esas dos cosas presentes, que vamos a hablar de el amor y del corazón. Y es muy bonito todo lo que podemos conocer en Dios, porque realmente lo que es Dios para nosotros es muchas cosas. Y alguno dirá, bueno, pues sí, sabemos que Él se entregó en una cruz, pero ¿por qué realmente nosotros le amamos? Le voy a dar razones para amar al Señor, para corresponder su amor. Él nos acompaña, Él hace unión, Él nos consuela, Él nos apoya, Él nos alienta, Él nos fortalece. ¿Amén? Amén. Él nos afirma, Él nos motiva, Él nos forma, Él nos moldea. Y realmente para que Él se tome el tiempo de decir, oye, dice la canción, ¿no? Pero también lo dice la palabra, que Él cuenta cada uno de nuestros cabellos, que Él está presente y pendiente de todo lo que hacemos. Qué bonito es sentir que hay alguien que le interesamos, que le importamos, que está con nosotros en todo momento sin importar nuestra situación o nuestra condición, incluso sin importar lo que somos. Gloria al Señor, Él siempre está con nosotros. Así que cuando conocemos a Dios, conocemos su amor y sabemos que Dios se da todo sin mesura, se da todo por completo. Cuando Él murió, sabía que muchos no iban a creer, pero aún así murió por nosotros. Sabía que muchos no íbamos a poder corresponder su amor, pero aún así Él nos ama. Y creo que el hecho de que estemos aquí es demostración de su amor. Es demostración de su bondad. Que tenemos el privilegio de terminar un día tal vez cansados, tal vez de trabajo, y poder venir aquí a descansar, poder venir aquí a glorificar, poder venir aquí a escuchar su palabra, poder llenarnos más y poder tener un crecimiento en nosotros. Eso es mucho Dios el que tenemos. Gloria al Señor. Y para hablar un poquito de cómo nosotros podemos corresponder el amor de Dios, ese amor tan grande, vamos a tocar un poco la historia de un joven, ¿no? Un muchacho ya, se llamaba Obed-Edom. No le voy a dar cita bíblica porque esta historia se encuentra en 3 libros, en 1 y 2 de Samuel y en 1 libro de Crónicas. Entonces hay una historia ahí que se divide en estos 3 libros, pero vamos a ver porque realmente con él pasó algo muy interesante. Pero vamos a ver el contexto de lo que estaba pasando en ese lugar. Resulta que Israel empezó a ganar las guerras. Todas las guerras contra los filisteos las ganaba Israel, y todo lo ganaba Israel. Pero los filisteos se dieron cuenta que no era necesariamente el ejército de Israel, sino que era el Dios de Israel. Y qué bonito que cada vez que alguien te vea a ti, que te vea victorioso, que te vean en bendición, que no digan, ay, es ella o es él, es el hermano o es la hermana. No, es el Dios del hermano, es el Dios de la hermana, la casa, la familia, el coche, su vestido, su apartamento, todo, ahí está Dios en su vida. Qué bonito que los demás puedan decir, no él, no la gloria para él. Qué bonito el Dios de esa persona, qué bonito el Dios de ese hermano. Alabanzas al Señor. Y a pesar de que los filisteos eran incircuncisos, no eran ni siquiera de linaje, vieron eso. Y qué bueno que incluso los del mundo puedan ver eso en nosotros. Entonces los filisteos vieron eso, pero entonces ellos se llenaron un poco de envidia y dijeron, así que Dios. Pero resulta que en ese momento la presencia de Dios se tipificaba en una cajita. Era una caja con unos querubines, tenía unas formas y unas figuras, pero en realidad, para que hablemos claro, era una caja. Y dentro de la caja estaba la presencia de Dios. Se llamaba el Arca del Pacto. Entonces el Arca del Pacto la acompañaban, o la llevaban más bien y la acompañaban en sus guerras, y por esa razón veían, oye, cada vez que esa caja está ahí, ganan la guerra. Y esa presencia, pues, esa caja representa a Jehová, a Dios, el Dios de Israel. Entonces se robaron el arca y se la llevaron. Entonces dijeron, ahora sí, ya les quitamos su fuerza. Pero qué bonito que nosotros también entendamos lo mismo, que si Dios se va de nosotros,
se nos va las fuerzas. ¿Qué sería de nosotros sin Dios? ¿Qué sería de nosotros sin su presencia? ¿Qué sería de nosotros sin poder entrar en contacto? Es que nosotros estamos a la distancia de Dios, a la distancia de una oración, de sentirlo, de escucharlo. Y bueno, se llevaron el arca. Entonces se llevaron el arca y resulta que la llevaron a un lugar, la llevaron al lado de donde estaba el dios de los filisteos, que era el dios Dagón. Entonces estaba el arca acá y estaba el dios Dagón acá. Y bueno, la dejaron ahí, estaban como en un altar, como en un lugar ahí de culto al dios de ellos. Entonces la pusieron ahí al lado y resulta que el arca, Dios mismo, le cortó la cabeza a Dagón. Usted puede ver la historia, pasaron 3 noches, primero le cortó la cabeza, después le cortó los brazos, finalmente lo picó entero. Y es importante que cuando la presencia de Dios entra a un lugar, la presencia de Dios y Dios mismo entra a veces cortando la cabeza a lo que nosotros tenemos que dejar, cortando la cabeza a todas esas cosas que nosotros tal vez tenemos que dejar y no las dejamos. Y muchas veces le decimos, Señor, quítamela, porque a veces nos toca esa parte a nosotros. Por eso dice la Biblia, santifiquémonos. Pero a veces Dios es tan misericordioso que no deja que nosotros nos las quitemos porque sabe que no podemos, sino que Él mismo las corta. Entonces, en este caso, Dios de una vez lo cortó. Porque cuando Dios entra a un lugar, todo ídolo se va. Es que mi abuelita me enseñó así, yo tengo que ser así porque desde mis abuelas es así, decía mi abuelito. Yo no es que esté bravo, es que yo hablo así. Entonces, como mi mamá habla así, mi abuelita habla así, entonces yo hablo así. Entonces, qué bonito nosotros poder dejar esas cosas, poder dejar esas personalidades, tal vez esa forma de ser, esas palabras, esas conductas, y dejar que Dios corte lo que tenga que cortar y se lleve lo que tenga que llevarse. Y a veces es tan lindo que a veces Dios lo hace por nosotros porque sabemos que nosotros no podemos. Y Dios aleja de nosotros. ¿Y sabe qué hicieron los filisteos? Se le cortó la cabeza y volvían y se la ponían. Después lo partió y volvió y lo armó. Oiga, a veces Dios nos quita cosas, nos corta cosas y nosotros queremos volver a armarlas, querer reconstruirlas. Pero si Dios quita algo, dejémoslo que se vaya y no nos pongamos a reconstruir lo que Dios quitó porque nos meteremos en problemas. ¿Sabe qué representa la cabeza? La vida. Es decir, hay cosas que tienen que cortarse de raíz. ¿Y qué pasa? Los filisteos no hicieron caso. Y entonces volvieron y construyeron su Dios. ¿Sabe qué pasó? Empezaron a venir enfermedades. En realidad eso era el pueblo de Astor. Eran filisteos, pero era la ciudad de Astor. Vinieron enfermedades, vinieron tumores y vinieron muertes. La mortandad era tanta, el problema era tanto, y es que a veces nosotros, ¿por qué la vida a veces en Dios es un poco dolorosa? Porque no obedecemos a Dios y no dejamos que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Entonces ellos empezaron a sufrir. Tanto así que dijeron, no, el arca de Dios, eso aquí, esto es un problema. Eso el Dios de Israel nos está causando estragos, así que lo sacaron. Llevaron el arca a un lugar y bueno, después los israelitas, el arca de Israel, se gozaron y pues volvieron. Y qué bonito nosotros que cada vez que vengamos a la iglesia veamos como esa arca y nos gocemos, que no solamente es un culto más, un servicio más, sino que la presencia de Dios está en este lugar. Y ellos cuando vieron la caja ya bota, dijeron, ahí está el Señor, y con gozo y con regocijo se fueron por el arca. Y entonces trajeron el arca y la llevaron a donde un señor que se llamaba Abinadab. Y estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Y esos 20 años produjo lamento. Porque lo vieron como una caja más. Abinadab dijo, bueno, sí, la caja de los filisteos, el arca. El arca así, déjemela ahí acomodadita, hágame el favor, ahí por ese lado, ahí puede dejarla ahí un espacio, déjela ahí. Y ahí la dejaron. Porque es que resulta que Abinadab, pues sí, la veía como una caja, sí era importante para Israel, él era israelita, pero no le daba la importancia que tenía la presencia de Dios y lo que representaba el arca del pacto. Y qué bueno que nosotros sí le podamos dar esa importancia a Dios, sí le podamos dar la importancia a este lugar. Entonces, como estuvo 20 años ahí, David era el rey de Israel, y dijo, ¿sabe qué? Vamos a llevarnos el arca, ya no en la casa de Abinadab, sino vámonos a llevarla a la casa
al tabernáculo, al lugar de Dios, y vamos a llevarle. Yo como rey voy a convocar toda una comitiva para llevarla. Pero resulta que David no se asesoró bien, y entonces se llevó el arca en unos bueyes y en una carroza, y resulta que los bueyes tropezaron y la carroza como que se empezó a caer, y un muchacho llamado Usa le puso la mano para que no se cayera el arca, y Dios mató a Usa, dice la palabra, y Jehová mató a Usa, hirió a Usa. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque ellos no se ciñeron a las formas de Dios. Había una forma de transportar el arca, que era con los levitas, tenían que cargarlo en los hombros. Hay unas formas de vivir nuestra vida cristiana, hay unas formas de vivir en santidad, hay unas formas de agradarle a Dios. No es como yo quiero, es como Dios quiere que yo le agrade. Dios quiere que yo viva, es como Dios quiere que yo me entregue. Estábamos hablando de corresponder el amor de Dios, ¿verdad? Entonces dijeron, no, por aquí no es, vamos a hacer las cosas bien, pero mientras tanto vamos a llevarla a la casa de otro señor. Y se llevaron la casa, o el arca más bien, a la casa de Obed-Edom. Primera de Samuel, capítulo 13. Los chicos de audiovisuales. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leerlo, dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Verso 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y aquí está la clave. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Porque los filisteos no reconocían ni identificaban lo que estaba en esa arca. Abinadab tampoco reconocía lo que estaba en esa arca, pero la familia de Obed-Edom sí. Ellos sí le dieron la importancia, ellos sí le dieron el centro, ellos sí lo tomaron como un privilegio, la miraban como agrado, porque es que la presencia de Dios estaba en esa arca, y esa arca representaba el amor de Dios para con Israel. Grande es su amor. Cuando Dios está en nuestras vidas, nuestros corazones ya no somos los mismos. Algo tiene que pasar. Cuando Dios está en nuestras vidas, algo es diferente. Lo que tiene que salir se va, lo que toca cambiar se cambia, porque Dios está en nuestras familias. El arca de Dios y la presencia de Dios estaba en la familia de Obed-Edom, estaba en la esposa, estaba en los hijos, estaba en toda la casa, y allí había bendición porque la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. ¿Y cuántos quieren que diga: yo quiero que esa presencia de Dios esté en mi casa, esté en mi vida, esté en mi corazón? Porque necesitamos que el Señor se mueva en nosotros y no esté ahí como un huésped silencioso, no esté ahí como una cosa más. No, ellos le daban importancia. Para ellos no fue una caja más que vamos a acomodarla en donde pueda, no. Ellos la pusieron en el centro de la sala y decían: aquí está la presencia de Dios. Y tal vez de pronto Obed-Edom hacía devocionales con su familia, hacía devocionales con su esposa, porque reconocían la importancia de la presencia de Dios en sus vidas y en sus casas. ¿Cuántos reconocen la vida de Dios en sus casas? ¿Cuántos se alegran que Dios está en su vida, está en su corazón, está en su esposa, en su esposo, en sus hijos? El Señor es muy bueno con nosotros. Y fue tan bueno que le dio el privilegio de morar en la casa de Edom, y él se sentía, pero mejor dicho, feliz de la vida, porque ahí estaba Dios. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Edom 3 meses. Compárelo con 20 años que estuvo en la casa de Abinadab. Y bendijo todo lo que tenía. Es que esto es muy bonito, cuando dejamos que Dios esté en nuestros corazones. Dios hace nuevas las cosas. Dios en su amor hace corazones nuevos. Entonces somos engendrados. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos engendrados y ya somos de una nueva simiente. Para entender esto un poco mejor, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ese nacer de nuevo significa que Dios hace cosas nuevas, ya no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Es importante que entendamos. Vamos a abrir Efesios capítulo 5, verso 1. Si usted está leyendo en su Reina Valera, dice ahí, andad como hijos de luz. Dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio en olor fragante. Si usted notó en estos 4 versos que leí, tanto en Efesios como en Primera de Pedro, leí por lo menos unas 4 o 5 veces la palabra amor. Y Dios nos ama, y nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios. Ay, me ha asustado, ¿cómo así? Nosotros amamos a Dios, gloria al Señor. Y es que resulta que, claro, si somos imitadores de Dios y si somos engendrados por el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué pasa? Vea, si la perrita tiene el perrito, pues salen perritos, ¿no? Entonces, pues ahí se le ve los ojitos, se le ve las paticas, igualita a la perrita, pues. Si sale, ¿cómo es que es? Hijo de tigre sale pintado. Entonces, el tigrecito, pues con la tigrecita salen los tigritos y salen pintados. Eso quiere decir, ay, este es un tigrecito como los papás. Pero nosotros no somos diositos, nosotros compartimos las características de Dios. Compartimos lo que Él nos permite. Entonces, qué bonito nosotros poder ser imitadores de Dios y poder tener las características de nuestro Padre. ¿No le ha pasado a usted que usted va a la casa de alguien y usted dice que es igualito a la mamá? Es que es, digamos, mejor dicho, vean los ojos, la mirada, es que idéntico. Y vea, y el caminado es igualito al del papá. Y el genio se lo sacó a la mamá. Eso sí, los pastranos no somos así, eso es de la mamá, fijo. ¿Sí le ha pasado? Que nosotros decimos que es igualito, pues, porque tiene unas características a la mamá y otras características al papá. Pero nosotros tenemos un solo Padre que nos engendró por medio de la palabra y por esa razón tenemos las características de Dios. Amén. Tenemos el carácter de Dios, la humildad de Dios, la fraternidad de Dios, el amor de Dios. Para mencionárselas todas allá en Gálatas 5:22, ¿no? Las 9 características del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Arranca con amor y termina con templanza. Amor y templanza, ¿qué es? Dominio propio. Pero también podemos tener los ojos de Dios. ¿Sabe qué son los ojos de Dios? Acuérdese allá Samuel ungiendo al rey David. ¿Qué le dijo Dios? Porque tú estás mirando lo que está al frente, pero yo estoy mirando el corazón. Porque Dios mira nuestros corazones y qué bueno nosotros poder ver de pronto el error en otra persona y no juzgarlo, sino mirarlo con los ojos de Dios. Tal vez esa persona sí, ¿por qué? ¿Cómo lo trataron sus padres? ¿Qué infancia tuvo? ¿Con quién vive? ¿Quién lo rodea? ¿Quién lo aconseja? Entonces ya nosotros no miramos lo que está al frente, sino que ya miramos con los ojos de Dios. Y Dios mira con compasión y Dios mira con amor. Qué bueno que nosotros podamos mirar con comprensión, con amor y ponernos en los zapatos de los demás. ¿Sabe qué significa la manifestación de Dios a los hombres por medio de Jesucristo? Me pongo en tus zapatos. Eso significa. Porque entonces vemos cómo Dios dice, se hizo hombre y Él también nos entiende nuestra debilidad y entiende por qué Él se hizo hombre. Eso es la mayor muestra de empatía por nosotros. Qué bueno nosotros poder tener empatía por los demás. Amén, amén. Ella actúa así, Él actúa así por muchas razones que a lo mejor yo no entiendo ni conozco, pero lo miro o la miro con amor, sea mi hermano, sea mi compañero de trabajo o sea mi propia familia. Gloria al Señor. Y entonces vemos que esto es un poquito un caso de familia. Y yo hago una pregunta: ¿cuál es el amor más profundo hablando terrenalmente? Todos dijeron, culturalmente se conoce como el amor de madre. Y sí, por allá dice la palabra, aunque padre y madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. También dice, si vosotros padres dan buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará mejores cosas? ¿Sí? Pero bíblicamente, el amor más grande, literalmente, ¿sabe cuál es? El del esposo con la esposa.
Es el único amor, escúcheme esto, que Dios compara consigo mismo y la iglesia. Efesios 5, capítulo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como ¿quién? Como Cristo amó la iglesia. Es la única comparación de amor que usted ve de Dios haciendo hacia un hombre. Amen a sus esposas como yo los amo a ustedes. Por esa razón, ¿qué dice aquí la palabra? Y dice, y bueno, después dice aquí que se entregó a sí mismo por ella. La ama y se entrega a sí mismo por ella. En Efesios capítulo 5 y capítulo 6 vamos a ver 5 situaciones. Y la primera situación es la esposa con el esposo. Ahora sí, yo soy soltero. Algún día me ha de casar, así que yo no le voy a enseñar al padre a hacer hijos, no le voy a dar consejos, sino esta vez hablo como quien enseña lo que dice la palabra. ¿Vale? Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿A usted no le ha pasado que de pronto usted, qué sé yo, vamos a suponer que usted tiene un matrimonio, entonces usted va a asistir a un matrimonio, entonces usted se reúne con sus amigos, con sus amigas, pues para ir en combo, pues entre todos, al matrimonio, pero usted tiene hijos o tiene hijas, entonces resulta que usted está ahí esperando pues a los demás, a los invitados, y resulta que su niño, antes de salir para el matrimonio, su hijo, se ensució. Y se puso a jugar allá con los amiguitos, y así se puso. Cuando usted lo ve cochino, lo ve sucio, y está ahí este muchacho, mire cómo se volvió, mire esas orejas. ¿Alguno aquí le limpiaron las orejas con saliva? Pillados, a mí también, y a mí me decía, mire cómo se volvió, y ahí ese traje era prestado, ¿no? Y ahora yo qué voy a hacer. Y entonces mamá empieza a lavarlo a uno. Ahora, si hay tiempo y usted sabe que camine para la casa, vamos a cambiarnos de ropa, entonces mamá va y lo mete a la ducha a uno y lo empieza a restregar a uno, lo empieza a lavar, y entonces ya uno se pone limpio y ya está listo para el matrimonio, ¿cierto? O para la fiesta, cualquier cosa puede ser. Esto es exactamente lo que dice la palabra que haga el hombre con su esposa. No que la meta en una ducha y ya la restriegue, no. Lo que está diciendo es por la palabra. Y dice ahí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe qué significa eso? Para los solteros, Dios los bendiga, tenemos que pensar en estas cosas. Y los casados deben aplicar estas cosas. ¿Qué dice? Habiéndola purificado por la palabra. Y hermanas, me acompañan si lo que voy a decir es cierto, lo dice la Biblia, lo enseña la Biblia. Qué bonito fuera que su esposo le lea la palabra todos los días. Qué bonito que su esposo se siente a enseñarle, a instruirla, a hacer un devocional juntos, que se siente ese sacerdocio en su casa, en su familia, por parte del varón, por medio de la palabra, no criticándola, no humillándola, sino que entiende que como Dios lo ama a él con errores, la debe amar a ella con errores. Eso dice la palabra. Te dirá, hermano, usted es soltero, pero yo hago así. Lo dice la palabra, lo enseña la palabra. Y después dice, claro, como tiene errores, entonces dice, como la iglesia puede tener errores, como su esposa tiene errores, entonces dice, ¿para qué sirve la palabra? Dice el verso 26, para santificarla. El verso 27, a fin de presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa, que no tuviese ninguna mancha ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. El pastor aquí ha dicho varias veces, es un dicho y es cierto, que dice que ¿cómo es que la esposa hace al esposo y el esposo hace a la esposa? O sea, que entre los dos se forman, pues. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pero pues voy a contarles una historia de caso real. Yo soy muy amigo de una familia, entonces ellos son muy bonitos. Son una pareja hermosa, es una pareja de almanaque, es una pareja y mejor dicho, eso parece para una revista, son lindísimos. Pero resulta que esa pareja no siempre fue así. Esta hermana era un poco, a veces peleonera, tal vez rencillosa, tal vez tenía muchas cosas en su corazón y bueno, en fin. Entonces cada vez que el esposo llegaba cansado de trabajar, ella lo recibía con, ay, en la iglesia solo problemas, una cosa, la otra, los hijos, y peleele por lo uno y peleele por lo otro, y peleele a su esposo. Y el esposo cansado de trabajar, pues realmente se turbaba con todas las situaciones, porque pues la mujer tiene que hablar sus 14,000 palabras diarias, y cuando él llegaba, pues le echaba el cantaletazo. Hasta que resulta que una vez este hombre
A veces yo iba allá a la casa, a veces me invitaban y bueno, hablábamos palabras y eso, hasta que resulta que una vez, y yo me di cuenta de esto, él empezó a regalar libros a ella. Le empezó a regalar libros cristianos y le empezó a recomendar libros de la Biblia. Entonces cada vez que entonces empezó a leer y leía historias de cómo la iglesia se conformó en el primer siglo, leía las cartas, leían los profetas, y entonces ella se la pasaba leyendo porque ese era el tema de conversación que iba a tener con su esposo. Entonces ya cuando él llegaba a casa ya no recibía la cantaleta, sino mi amor, mira, ese texto yo no me sabía lo que explicaba y yo no me sabía por allá las guerras en la Edad Media y lo que tenía que ver con la palabra, porque a veces mezclaban lo secular con las cosas que pasaban en la Biblia y todo tenía que ver. Entonces él se formaba, entonces la esposa lo estaba formando a él porque ella le estaba enseñando a él, pero también él la estaba formando a ella porque le estaba mostrando la palabra. Y entonces ya había una comunión, ya había una armonía, y por eso le digo que en este momento esa familia parece un almanaque, parece una revista, parecen de mentiras. ¿Por qué? Porque aplicó este principio. Por eso le digo, esto no es una enseñanza mía, esto lo dice la palabra, lo enseña la palabra, así que vivamos conforme a la palabra. Gloria al Señor. Dije que eran 5 situaciones, vamos en la primera. La segunda situación es Efesios capítulo 6 y dice, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Cuántos hijos hay acá? Amén. Todos somos hijos. 5. Perdón, tercera, 6, verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de quién. Es que mi abuelita me enseñó así, y mi abuelita me daba rejo. Usted no viera, yo no le pego como ella me pegaba a mí. No. ¿Qué dice ahí? Del Señor. Proverbios está lleno de cómo criar a los hijos, y le da mucha instrucción al papá. Para los que dicen que de pronto la Biblia puede ser machista, el que cría a los hijos y el que lleva la dirección de los hijos según la palabra, le hablo en Proverbios, es el padre. Escucha el consejo de tu padre, la instrucción de tu padre, la guía de tu padre y la de la madre, claro está. Son la ayuda idónea. Quinta situación, el verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ay, pero es que él me trata mal. Entonces, ojo pues como nosotros nos referimos hacia nuestros jefes, hacia nuestros amos. Por allá dice Romanos capítulo 11, obedecer a vuestra. ¿Cómo es que es? Obedecer a las autoridades terrenales. Y la quinta, la última situación dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces aquí vemos 5 situaciones. La pareja, los hijos con los padres con los hijos, cuando nosotros somos empleados y cuando nosotros tenemos subordinados. ¿Cierto? Pero es que resulta que el amor nos ayuda en todas las facetas de nuestra vida. El amor de Dios hace que todo funcione. Que las relaciones con la esposa, con el esposo, con los hijos, con las hijas, con la servidumbre, si usted es jefe o si usted es empleado, todo funciona cuando estamos en las manos de Dios. Ese era el éxito de la familia de Obed-Edom, que tenía una familia en las manos de Dios. Alabanzas. Porque es que el amor de Dios y su amor para con nosotros está en todo momento, antes de la dificultad, durante la dificultad y después de la dificultad. Ahí es cuando nosotros tenemos un corazón preparado que podemos decirle en medio del dolor, alabanzas al Señor, te glorifico, te exalto. ¿Por qué? Porque conozco y reconozco tu amor y sé que esto también pasará. Romanos 8:27, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito han sido llamados. Eso es amor. Gloria al Señor. ¿Quién se siente amado en esta noche? ¿Quién se siente consentido en esta noche? Porque el Señor está con nosotros. Hay un corazón enamorado en Obed-Edom, pero pasa la siguiente situación. Resulta que entonces, ahorita lo leí, y estuvo en la casa de Obed-Edom, ¿cuánto? 3 meses. Pero tuvo final. ¿Sabe cuál fue el final? Que llegó David
Y le dijo, oh, Edom, muchas gracias, hombre, pues por tenerme ahí el arca, de verdad muy agradecido, pero no la vamos a llevar, porque pues como habíamos dicho, estaba aquí de pasada, pero no la llevamos. Usted se puede imaginar la preocupación de la esposa, de los muchachos, de los hijos, del mismo Edom. Papá, se llevan el arca. Y la esposa, mijo, papito lindo, como le digas, se nos llevan el arca. Se llevan la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y qué bonito que usted esté desesperado porque la presencia de Dios tal vez esté saliendo de mi vida, tal vez esté saliendo de su hogar, tal vez esté saliendo de su familia y esté preocupado. La presencia de Dios esté saliendo de mi familia y podamos hacer algo por eso. Porque la presencia de Dios no se puede ir de mi casa, la presencia de Dios no se puede ir de mi familia, la presencia de Dios no se puede ir de mí y yo tengo que ir tras ella si es que yo la estoy dejando. Porque Dios no se va porque Él quiera irse, se va porque nosotros lo alejamos. Entonces, David, como el hombre de la casa, como el sacerdote de la casa, como quien dirige ese hogar en el espíritu, dice, pues ¿sabe qué? Nos vamos con el arca, así que alisten maletas, alisten ustedes las mochilas, alisten porque nos vamos detrás de la presencia de Dios. Y qué bueno que usted se vaya detrás de la presencia de Dios en la oración, en el ayuno, en la vigilia. Mañana tenemos vigilia, en todo momento nosotros podamos estar conectados e ir detrás de la presencia de Dios, e ir detrás de mi amado. Yo voy a donde está Él, yo voy a donde Él quiere que yo vaya y yo pienso como Él quiere que yo piense porque voy con mi amado. Grande es el Señor. Y Obed-Edom tenía tan claro esto, dijo, yo me voy con el Señor, yo me voy con mi amado, no importa lo que pase. Vea, yo puedo dejar todo, voy a dejar mi casa, voy a dejar mis posesiones si es que tengo algo aquí, porque nada es más importante que mi Dios. No hay posesión, no hay amistad, no hay riqueza, no hay estudio, no hay trabajo que sea más importante que mi amado, más importante que Dios. No hay nada. Gloria a Jesús. Que podamos entender la importancia de Dios. En este caso ya no hay una arca, no hay una cajita. ¿Sabe cuál es la cajita? Nosotros mismos, nuestro corazón, porque nosotros somos ¿qué? Templos de Dios. Entonces, David se fue con el arca. Pero es que David también conocía eso, porque es que David era conforme al corazón de Dios. David sabía que era glorificarlo en medio de las ovejas. ¿Por qué qué? Porque él era un músico y era un muy buen músico, pero su primer, ¿cómo llamarlo?, escenario, su primer público no fueron grandes multitudes, ni tampoco las que le cantaban David. ¿Cómo es que es? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahí era el reconocimiento. No. Cuando él cantaba nadie lo reconocía. Cuando él exaltaba nadie lo reconocía. Y qué bueno nosotros podamos hacer esas cosas donde nadie nos ve. Haciendo relación con mi Dios. Yo recuerdo a alguien que escribía poemas. Conozco a alguien que escribe canciones. Conozco a alguien que hace estudios acerca de cómo conocer más a Dios. Conozco a alguien que se pasa horas entendiendo y pensando en la dificultad de otros y en cómo ir a suplirlas. ¿Y cómo se llama eso? Dice, a los pobres siempre los tendrán con nosotros, dice el Señor. Entonces qué bueno que nosotros en nuestra intimidad con Dios podamos allá estar con Él sin que nadie nos vea. Así que cuando estemos en la casa del Señor vamos a tener comunión y adoraremos con libertad. Pero realmente esto que estamos viviendo nosotros en este momento es una pequeña parte de la vida con Dios, porque la vida con Dios es una relación. Entonces David sí que entendía eso, porque David alababa cuando nadie lo veía, escribía canciones cuando nadie lo veía. Los salmos más lindos de David son con las ovejas. Los salmos más lindos allá escribiendo, allá mirando la naturaleza, como dice, como siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe cómo se dio cuenta de eso? Estando allá en el campo, mirando como un siervo bramaba por la agua y decía, oiga, ¿sabe qué? Así como ese siervo yo quiero a mi Dios, así como ese siervo yo quiero a mi amado. Él entendía porque él era pastor y amaba a sus ovejas. Y entonces escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él se esmeraba en darle los mejores pastos a sus ovejas. Él se esmeraba en
darle lo mejor a sus ovejas, en estar a ir a rescatarlas, a limpiarlas, a curarlas. Y él decía, así como yo amo a mis ovejas, Dios me ama a mí. Y no solamente así, sino más. Entonces, en David había un corazón tan agradecido que entonces él se llevó el arca y empezó a glorificar y empezó a saltar y empezó a danzar. Y qué bueno que nosotros podamos tener libertad para adorar al Señor. No me importa quién me mire, no me importa qué vayan a pensar. Yo tengo libertad para glorificar al Señor porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y David, alguna vez conté esa historia, ¿no? Y David entonces, siendo nada, siendo por allá un niño más, siendo ni siquiera lo tomaban en cuenta entre los hermanos, entonces ya ahorita lo hicieron rey. Y él reconoció de dónde lo sacó el Señor y a dónde estaba en ese momento ya siendo rey. Y qué bueno que nosotros recordáramos lo que éramos y lo que somos y lo que vamos a hacer, porque el Señor nos ama. Y entonces David estaba danzando, es que quisiera, pero no lo voy a hacer. Él empezó a saltar, él empezó a brincar, él empezó allá, alabanzas al Señor, oh aleluya, bendito sea el Padre. No, yo no sé ni qué palabras hacía, porque si él escribía eso, ¿qué podíamos pensar cuando lo hacía con libertad? Y empezó a cantar, empezó a alabar y empezó y iban llegando, había unos ritos, había fiesta en el pueblo, había fiesta en todo el lugar, y glorifica al Señor, y él iba adelante, y Obed-Edom y su familia detrás, porque también iban detrás del arca, detrás de la presencia del Señor. Y resulta que estaba su esposa, la esposa no estaba con él, Mical estaba por allá en la azotea, y entonces yo me la imagino por allá. ¿Y ese quién es? Llamó a algún empleado, qué sé yo. ¿Quién es él? Su esposo. ¿Cómo que mi esposo? Si ese es el rey. ¿Qué hace allá desnudo mostrando tobillos como si no le importara nada? Pues, ¿qué es lo que le pasa, hombre? Llámelo, ay, no, me está haciendo pasar vergüenzas. Estaba furiosa, señora. Estaba brava. Y después le reclamó a su esposo, ¿usted qué hacía allá? Allá pues, como los demás, como la chusma. Pero solamente David sabía lo que era Dios y lo que él había hecho en su vida y por qué tenía tanta libertad. A veces uno dice, pero ¿por qué ese es que ora tanto? ¿Por qué ese es que alaba tanto? ¿Por qué ese es que alza tanto? Aquí no se ve mucho, pero hay otros lugares donde hay la gente, mejor dicho, gente que le provoca correr, que le provoca salirse de esa banca, pero entonces uno dice, ¿por qué hace eso? Chaucero quiere llamar la atención. En ninguna manera. Es que solamente quien ha vivido una experiencia con Dios, solamente quien sabe quién era, quién es y para dónde va, lo que Dios está haciendo en la vida. Por eso es que hay libertad para glorificar al Señor. Y eso entendía David. ¿Cuánto sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuánto sabemos que Él nos rescató del lodo cenagoso? ¿Cuánto sabemos que Él nos ha puesto en las alturas celestiales? Que Él nos ha dado un nombre, que Él nos ha dado grandes favores y misericordias y su gracia, que es lo más importante, que es la salvación. Esto es un culto evangelístico. Así que te invito a que conozcas a nuestro amado en este momento, porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y ya con esto voy terminando. Entonces, ¿qué pasó? Todos estaban contentos. David estaba contento, Obed-Edom y su familia estaban contentos, pero Mical no estaba contenta y le reclamó a David. Y le dijo, ¿usted qué hacía allá? Bueno, nos regañó. ¿Tú qué crees que habrá sentido David? Porque mi esposa no me acompaña. Y además, fuera que Mical fuera alguna inconversa de ninguna manera, Mical era la princesa, la hija del rey Saúl. El rey Saúl mismo ungido por el profeta Samuel, que Dios mismo lo ungió, que Dios mismo lo llamó. Y ahí nació Mical, princesa, conocía al Señor, conocía el tabernáculo, conocía todo lo que se hacía, conocía la importancia del arca y la presencia del Señor. Pero no lo acompañó y lo menospreció. ¿Saben qué pasó con David? Es lo más lógico, era su esposa. Mical hirió el corazón de David. Y es que a veces nosotros podemos tener heridas en nuestros corazones. Todo lo anterior suena muy bonito, que Dios está en nuestras casas, que Dios está en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, con los empleados, con mis jefes, en todas las áreas. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa si en vez de tener el esposo o la esposa
que me acompañe, que me apoye, me hiere, esa pareja que te hace daño, esos hijos. ¿Hay adolescentes? Voy a hablar con adolescentes. Hermano, usted aplique lo que voy a decir a cualquier etapa de su vida porque aplica para todo, pero quiero hablar con adolescentes. ¿Tú no te imaginas lo que tus palabras pueden hacer cuando dices algo a tus padres? Esa lanza que mandas al corazón de ellos. Y tu padre, tampoco te puedes imaginar lo que a veces puede lograr o dañar a tus hijos sin quererlo. Un amigo me decía a mí muchas veces: Miguel, las palabras son como las flechas. Una vez lanzadas no tienen vuelta de hoja. Así que hay que tener cuidado con lo que decimos. Porque podemos herir y ser heridos. No sé si Mical pensaba lo que estaba haciendo en David, pero lo estaba hiriendo. Y es que cuando hablamos del corazón de Dios en nosotros y cómo Él nos ama, es muy fácil entender que Él me ama. Pero yo digo: Señor, yo también quiero amarte, y todos pensamos en lo mismo, quiero amarte, pero tal vez en mi corazón hay heridas. Tal vez tengo un corazón destrozado, un corazón partido porque me han hecho mucho daño, porque tal vez en mi empleo no me quieren, en mi empleo me arman cantaleta, tal vez ni siquiera tengo empleo. Tal vez pasan muchas situaciones que hieren nuestros corazones, que parten lo que nosotros, ese sentimiento, ese amor, ese ministerio, ese llamado, ese propósito, parte. Porque Dios, pero es que mi familia no está conmigo. Yo quisiera que ellos estén aquí y no están conmigo. Yo quisiera que ellos hagan esto, pero no estamos en una misma sintonía, no estamos en una misma unión. Entonces tengo el corazón partido. Vamos a ponernos en nuestros pies. Tal vez alguien ha maltratado tu corazón. Acuérdate que lo primero que te dije son dos cosas, ¿no? Amor y corazón. Tal vez alguien te ha hecho daño, que sientes desfallecer. Tienes un corazón cansado. Yo recuerdo una vez una madre decía, esto era un corazón muy cansado: mi hijo ya no está en el plan de salvación. Sí, no era cierto lo que ella decía, porque la palabra del Señor, lo leímos al principio, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea. Entonces puede que hoy no crea, pero mañana sí. Mañana va a creer. Entonces ella estaba súper cansada, tan cansada que de su boca salió esa frase. De su boca salió: ya mi hijo no está en el plan de salvación. Y tal vez ya tú piensas que ese propósito, eso no se logró, ya la familia no se unió, ya eso pa' qué, te eches a morir. Y realmente, ¿por qué? Porque nuestro corazón se cansa, porque nosotros al principio, ¿te acuerdas en el primer amor, cuando tú llegabas temprano a culto, cuando era una búsqueda insaciable, cuando era una alabanza, cuando uno buscaba, cuando uno tenía libertad, pero con el paso del tiempo, de las pruebas, de las dificultades, uno se va cansando y ya no es lo mismo? Y entonces ya no vivimos en armonía ni siquiera con nosotros mismos. Peleas conmigo mismo, depresiones, angustias, soledades, y tenemos un corazón partido. Pero en esta hora yo te quiero decir algo: que el amor de Dios está en nosotros, y que a pesar de que tú estés cansado y ya no puedas amar como antes, ya no puedas buscarlo con fervor, Él sí te sigue amando, Él sí te quiere, Él sí te acompaña, Él sí te anhela y quiere amarte y quiere que tú correspondas a su amor. Pero adivina que te acuerdas que te hablé de la empatía. Dios se pone en nuestros corazones, y quiero leer esto para ustedes y quiero que me presten mucha atención. Ezequiel 11:19. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Porque a veces, por las dificultades, por todo lo que pasamos, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se vuelve de piedra, nuestro corazón está hecho pedazos. Pero yo te voy a decir algo: en este momento no le pidas: Señor, cambia mi corazón, reconstruye mi corazón, remienda mi corazón. No, aquí dice la palabra: no, yo te daré un corazón. Qué bueno que tú le digas: Señor, dame tu corazón.
Dame algo nuevo. Por eso hablé de la nueva simiente, porque dice aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si es nuevo, no es remendado, no es reconstruido, es algo nuevo, porque yo quiero tener una relación con el Señor, porque yo quiero corresponder ese amor, porque yo quiero tener un hogar en bendición, un hogar en exaltación, un hogar que te alabe, un hogar que te glorifique. Y Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces por todo lo que he pasado. Nadie sabe esa prueba, ni tampoco me atrevería a contársela a nadie, pero tú sabes el dolor que estoy sintiendo. Pero en este momento te digo que el Señor te quiere dar un corazón nuevo, que el Señor quiere hacer a ti una obra grande en este momento. Y si hay altar abierto en esta noche para el que quiera venir, porque aquí está Dios diciendo, ven, yo quiero darte algo en tu corazón, yo quiero hacer una obra nueva, yo quiero restaurarte, yo quiero darte nuevas fuerzas, yo quiero que tú me ames. Y si tú de pronto has venido por segunda, primera vez, quiero decirte que el Señor te quiere dar un corazón. Él perdona tus pecados, Él perdona tus ofensas, Él perdona tu iniquidad, Él quiere renovarte, Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Él quiere hacer de ti algo grande. Esos propósitos todavía siguen ahí. Esas promesas que tú le has hecho al Señor, esas promesas que tal vez tú has hecho con tu familia que no has podido cumplir, el Señor te dará nuevas fuerzas para que cumpla lo que has dicho. Ese pacto que alguna vez hicimos con el Señor cuando dijimos, Señor, te entrego mi corazón. ¿Cuántas veces en los campamentos, vigilia, retiros, el ministro dice, ¿quién quiere entregarle a Dios su corazón? Y somos los primeros en llegar allá y nos postramos y lloramos y decimos, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Y de verdad lo decimos porque lo creemos, pero con el paso del tiempo nuestras fuerzas decaen, nuestro amor ya no es el mismo. Pero te repito, dice, y yo les daré un corazón y quitaré de su carne el corazón de piedra, porque ya no va a ser un corazón de carne como el nuestro, sino que va a ser un corazón en el Espíritu de Dios, donde podré amar a mi hermano, donde podré amar a mis jefes, donde podré amar a mis padres, donde podré amarlos, donde podré quererlos, donde podré amar a todo lo que me rodea, a quien me rodea, a mi pastor, a su familia.